La compañía de dos de las docentes más destacadas de esa cátedra, y si el resto no está de acuerdo, puede venir a discutirlo cuando quiera. Emma Zaffaroni, Mónica Marona, bienvenidas. De hecho, antes de dar las palabras, yo debo decir que a Emma en primer año, cuando da historia contemporánea, yo le tenía un poquito de miedo porque era muy exigente, así que eso habla de la buena docente que era, porque sí. Pero si mira la cara de buena que Ahora sí, ahora digo, mirá. Pero las bueno, cosas sí. Que uno se entera. Sí, al aire. Al aire. ¿Cómo están? Buen día, muy bien. Las muy extrañábamos un poco. Contentas también de estar acá, de vuelta. Tenemos una pregunta ahí, porque le dijimos a la audiencia, ¿no? La columna de hoy se llama Un Bicentenario para el Futuro. ¿De qué vamos a hablar? Muy buena pregunta. Bueno, ya vamos a ver de qué vamos a hablar. Ahí está. De primera vamos a invitar a una historiadora a hablar por nosotras. Teníamos un audio de Tenemos ella, ¿no? un audio. Que la presentamos quizás. Ana Frega, vamos a escucharla. Vamos a escuchar. Los historiadores, digamos que vamos por un carril y la determinación de las conmemoraciones y de los contenidos de las conmemoraciones van por otro carril. A veces, o diría en general, el episodio histórico que se recuerda en realidad es la excusa porque es un presente que carga en ese sector, en ese recorte del pasado que hace, sus, objetivos para el presente y sus expectativas de futuro. Si la conmemoración, ese recordar juntos, siempre es en un presente y mirando un futuro. El pasado puede ser la excusa. En ese sentido, la conmemoración se tiñe de fiesta cívica y se vincula a la identidad nacional, que en 1860... La escuchábamos, pensaba en esto de a veces cuando se festejan los aniversarios redondos, esto, ¿no? Esto que ella decía, aprovechar estas efemérides justamente para algo más profundo, ¿no? No simplemente recordar esa fecha, esa efeméride, sino esto, construir para el futuro, que imagino que es por donde viene la columna. Sí, ahí es bien importante esto que planteaba, y vamos a presentarla. Ana Frega es una muy destacada historiadora, profesora titular de Historia del Uruguay en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, nivel 3 de la ANI, autora de numerosas publicaciones, o sea, una referente en la materia. Y precisamente lo que nos invitaba Ana Frega es a pensar que las fechas redondas, como en este caso un 25 de agosto de 1825, pensado y conmemorado en el 2025, bueno, adquiere un sentido. Uh-huh. Y un sentido que habla del presente, o sea, del 2025, y que hace como este presente es evocado y conmemorado de lo que ocurrió 200 años atrás. Entonces acá hay una cosa que es bien importante, porque los historiadores a veces somos la piedra en el zapato, ¿no? Incomodamos porque nos preguntan, bueno, pero tal cosa, y uno dice, bueno, son procesos, hay distintas visiones, etcétera, ¿no? Y eso desespera a veces un poco, ¿no? Lo hemos visto permanentemente a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que ocurre? Que una cosa es cómo avanza el conocimiento, y por eso esta historia en Problemas quiere marcar cómo va avanzando el conocimiento histórico, y por otro lado, cómo hay una apropiación de ese saber por parte de otros sectores sociales o políticos. Entonces, los feriados, las conmemoraciones, las cifras redondas movilizan, pero ya movilizan en un sentido de conmemoración que se apropia la ciudadanía. Ya no es un tema de discusión de los historiadores que aportan, pero los que resuelven son los otros. ¿Por qué quiero decir con esto? Porque Ana Frega, por ejemplo, trabaja cómo y de este 25 de agosto empieza a conmemorarse en 1860. O sea, no es que antes no se recordaran las fiestas, de hecho, celebraciones de fiestas recordando, porque el sentido de conmemorar una fecha histórica es también generar identidad, ¿no? Uh-huh. Generar un sentido de pertenencia. Entonces,
no está en los primeros feriados, que son de 1832, viene después, viene en 1860, donde había 3 feriados claves, con Bernardo Berro, que fue un presidente que asumió el 1 de marzo de 1860, un presidente que, como dice Carlos de Masi, fue el único que tenía ganas de ser presidente y tenía un proyecto para llevar adelante. En mayo saca un decreto, una ley, ¿no? Propone una ley que sale finalmente, que establece en el marco de la reafirmación nacional y de la identidad nacional, 25 de agosto como fecha patria. Entonces aparecen 3 grandes feriados y observen: 25 de mayo, ¿sí?, por 1810, ¿sí?, 18 de julio y 25 de agosto, en conmemoración de 25 de agosto de 1825. Es decir, acá hay todo el periodo que sigue a la década del 60, en el siglo XIX, es un periodo de reafirmación nacional, de un país que fue primero un Estado y después una nación. Y esto es importante, esto lo señalaba José Pedro Barrán, gran historiador, y por eso también cobra sentido el 18 de julio, ¿no?, que es como la fiesta de la Constitución y de la República y demás, que fue una de las primeras fiestas en celebrarse. Pero el 25 de agosto tardó un poco. No quiere decir que pasara inadvertido, pero quiere decir que el año 25 fue resignificado, igual que las grandes batallas, ¿no? Primero, bueno, por supuesto, el 25, desembarco de los 33 orientales, la constitución de un gobierno provisorio inmediatamente, las 2 grandes batallas, Rincón y Sarandí. Rincón con Rivera, pero para llegar a Rivera y reconocerle eso, pasó un tiempo. ¿Por qué? Porque las conmemoraciones se tiñeron, digamos, de derivaciones políticas. En ese marco de reafirmación nacional, que tiene varias facetas, ¿no? De ahí en adelante, los grandes cuadros, como el juramento de los 33 orientales, la asamblea de la Florida, todos esos cuadros que tenemos, que parecen fotos, ¿no? Que son representaciones de alguien que no estuvo ahí, ¿no?, pero que inmortalizó un momento de la historia. El propio, después vendrá Artigas, etcétera. Por ahora Artigas está todavía en segundo plano. Entonces, ahí hay una primera, digamos, conmemoración importante. El centenario produjo otra gran conmemoración, y el centenario hay que verlo, 1925, los años 20 en Uruguay, son los años del centenario, son los años de una gran disputa por cuándo era el centenario del Uruguay. Si era en el 25, si era en el 28 con la Comisión Preliminar de Paz, y reafirmar la idea de la intervención británica, o si 1930, que es cuando empieza el país independiente, que fue una de las fiestas, 18 de julio, que se impone. Si lo miramos en representaciones de esta década llena de proyectos, de debates, de utopías, y sobre todo de proyectos, 1925 estamos celebrando también la inauguración del Palacio Legislativo. Es una obra maravillosa, que no tuvo unanimidad, que Luis Alberto Herrera decía que era un gasto inútil, ¿no?, que para qué tanto, ¿no? Y el bachismo decía, no, la República de las Leyes merece el mejor templo posible. Y el 1930 es el centenario, el estadio centenario, ¿no? Entonces uno dice, a veces uno se olvida que son los dos grandes símbolos. Y un tercer momento que señala Ana Frega, 1975, en plena dictadura militar, donde el sesquicentenario, ¿no?, 150 años, es utilizado para robustecer la nacionalidad, ¿no? Entonces ahí aparece una versión nueva, que es la orientalidad, el año de la orientalidad, por encima de las banderías. Y con la construcción de decir, esto es lo oriental, todo lo que se opone al oriental es el enemigo, ¿no? Ahí también se cuelan interpretaciones. Entonces son 3 modos distintos de ir conmemorando un mismo proyecto. Lo último que quiero marcar es cómo
la historiografía no solamente estudia cómo se conmemora, sino que estudia los acontecimientos, los hechos. ¿Qué han aportado los historiadores y sobre todo de la mano de Ana Frega, que ha trabajado una perspectiva conectada y regional, ¿no? Si uno mira lo que pasó en 1825, ahora lo vamos a ver más en detalle, lo que Ana Frega propone es, vamos a mirarlo como se debe mirar ahora la historia, que es conectado con el mundo, ¿no? Esos procesos que están pasando, conectado con las Provincias Unidas, ¿no? Con el proyecto del otro lado, y lo que está pasando en Brasil, y eso es muy original. Miramos poco la zona de Río Grande do Sur, donde también hay levantamientos, y levantamientos como los que tuvo la banda oriental ocurrieron en otras regiones. Entonces ella plantea la independencia como una de las tantas posibilidades que se manejaron. La historia no está determinada, ¿sí? La segunda idea que me parece interesante y que aporta Ana Frega, es la idea de la soberanía de los pueblos, cómo se expresan, cómo se exponen. Entonces ahí cobra sentido la idea de que ese proyecto es uno de los que estaba. Por eso la historia en problemas, y por eso nos cuesta tanto decir esto o fue así y quedó así. Pero los historiadores investigamos. Después el uso público ya es otra dimensión. Y ahora vamos a analizar después cómo se usa esta vez, ¿no? En el 225. Sí, lo interesante, repasando un poco lo que hemos estudiado nosotras mismas, digamos, en nuestra formación y lo que se está produciendo en este momento, es como, yo a veces veo que, por eso lo de la historia en problemas, también que la historia se va construyendo como en la historiografía, digamos, ¿no? Se va construyendo como por capas, digamos, ¿no? Llegamos a una situación en la que a veces hay hasta cierto consenso entre los historiadores. Bueno, este proceso fue más o menos así, estos son los héroes, estos son los buenos, estos son los malos, esta es la situación que había. Después viene otros historiadores, otra camada de historiadores, o a veces también sucede que se encuentra nueva documentación y vienen nuevas miradas y después vienen otras y la academia discute, se abre mucho más al mundo. En el caso de la historia nuestra, por ejemplo, es interesante los cambios que ha habido en los últimos años con la mirada regional, ¿no? De varios momentos, pero yo señalaría en este caso de dos momentos, del propio artiguismo y de este momento del 25, ¿no? Del 20 al 30, diría, de ese proceso. Yo recuerdo cuando se hicieron, ya no me acuerdo la fecha, pero aquellas jornadas que se hicieron en Humanidades, cuando se publicó el libro de la visión regional sobre el artiguismo que coordinó Ana también, y para nosotros los que en ese momento éramos profesores de enseñanza media, fue un descubrimiento, porque además allí, por ejemplo, se incluyó la voz de los historiadores argentinos, no bonaerenses, argentinos, de las provincias, ¿no? Y los historiadores podían ser de donde fuera, que habían estudiado el proceso de las provincias, ¿no? Entonces se dimensiona la revolución artiguista de otro modo. Y ahora lo que está planteando Ana Frega y otros también es eso, ¿no? Es mirar este proceso en el marco de un proceso más global. O sea, acá hay también como a veces como dos miradas, una la del uso más público de la historia, que usa, como decía Mónica, las efemérides y los festejos y las conmemoraciones, o sea, el memorar con los otros, eso quiere decir conmemorar en definitiva, y las celebraciones para una identificación y una sobrevaloración de la identidad nacional, ¿no? Y entonces esa generación del nosotros, que fue exacerbada en el año 75, en el año de la orientalidad, y que se aprovechó para que todos los que no eran nosotros eran comunistas, tupamaros, antidemocráticos, ¿no? Sí, una demonización del otro. Una demonización del otro, exactamente. Una no comprensión de la otredad, justamente, ¿no? Pero en realidad, desde la historia, desde la academia, esto se usa casi que al revés. No tanto, la historia no tiene la finalidad, la investigación histórica no tiene la finalidad de fomentar
la nacionalidad, sino de fomentar el estudio, de abrir lo más posible el conocimiento. Y en ese sentido me parece que es bien interesante esto de profundizar un poquito en esto, de que Alejandro Sánchez, incluso otro colega historiador, también plantea, él habla de las muchas independencias, ¿no? Entonces plantear que, bueno, que no es tan sencillo, que en realidad ya había habido procesos o proclamas o intenciones independentistas en el marco de la Revolución Artiguista, que en realidad si uno mira esta provincia en el año 1815, dice, bueno, pero en realidad, de hecho, es una provincia autónoma, pues ya nos independizamos de los españoles en el 14, nos peleamos con los porteños en el mismo 14, y en el 15, ¿quién está gobernando acá? El artiguismo, ¿no? Los brasileros, los portugueses todavía no entraron, van a entrar en el 16, entonces ya hay ahí como un germen de independencia. Después peleamos contra todos los que, fundamentalmente contra los portugueses, perdimos, como en la guerra, y se instaló la dominación portuguesa y luego brasilera. Ahora, ¿cuál es la situación en esos años, sobre todo a partir del 21, 22, 23 hasta el 25? Bueno, hay muchas opciones, hay muchas posibilidades, ¿no? Y no son todas opciones que son cerradas, digamos. Bueno, están los que están para seguir siendo parte del Imperio Portugués, los que quieren sumarse a las Provincias Unidas, los que quieren ser independientes y punto. No, van y vienen. Porque además en un proceso revolucionario hay que pensar siempre, ¿no? Yo recuerdo que esto yo siempre les explicaba a los estudiantes, en las revoluciones incluso, hay que pensar que estamos en un contexto de guerra acá en el 25, ¿no? Ni siquiera se sabe si vamos a tener qué territorio, ni si lo tenemos ese territorio, porque no se sabe si vamos a ganar esa guerra. Emma, acá, ahora que nombrabas al historiador Alejandro Sánchez, recordaba que creo que el viernes pasado estuvo en Desayunos Informales y un poco él se mostraba un poco indignado por esta visión que a veces hay de que a Uruguay lo inventó un inglés, Lord Ponsonby. Me imagino que eso probablemente lo hablemos en las columnas, pero también creo que entra en esto que vos venías diciendo de, bueno, los distintos procesos que se estaban llevando adelante en ese momento también, ¿no? Exacto, porque además esto tiene que ver también con esto de los usos públicos de la historia, ¿no? En algún momento, como se empezó a discutir un poco el sentido, bueno, pero en realidad en 1825 no éramos independientes. Además, está toda esa discusión de las leyes de agosto del 25, aquello que primero tenemos, la ley que nos declaramos independientes, sí, ritos nulos, bla, 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 y después nos declaramos unidos a las Provincias Unidas. Entonces, claro, lo primero que te preguntan los chiquilines cuando uno enseña esto es, pero entonces, a ver, ¿éramos independientes o no éramos independientes? ¿No? Entonces, allí hay que explicar que en el contexto de la época, Uruguay no estaba en la cabeza por ahora. Ni siquiera el nombre. Claro, la concepción de lo que es el Estado uruguayo hoy no estaba. O capaz que estaban algunos la idea de que esta provincia podía encaminarse hacia la independencia, pero en realidad la historia lo que venía marcando era nuestra pertenencia a primero fue la Federación, la Confederación, las Provincias Unidas. Entonces no es una contradicción en realidad. El que sí siempre se vio como invasor más fue el poder portugués y brasilero. Entonces ese es el contexto en el que estamos. ¿Sí? Hay una declaratoria de la independencia, se conforma una asamblea, ¿no? Una sala de representantes a la que se van sumando representantes a medida que la guerra avanza y se van liberando territorios, pero no se sabe en qué va a terminar esta situación. Y ahí aparece encima, un poquito más adelante, en el 28, Ponsonby, ¿no? Lord Ponsonby en la intervención inglesa. Entonces, claro, Alejandro se indigna porque dice, se hace una simplificación de que el Uruguay fue inventado, ¿no? Y ahí hay una cosa interesante también con la difusión del conocimiento histórico, que hoy las redes, que son maravillosas para algunas cosas, pero que hay que estar alertas en muchos sentidos. Catastróficas para otras. Catastróficas para otras, claro. Entonces, viste que él pone el ejemplo de que se crea un reel de Ponsonbylandia, en donde un extranjero cualquiera
tira esta idea de que esto fue un invento, de que la creación del Estado uruguayo es un invento de los ingleses. Y claro, como lo hace además con mucha gracia y con esto de que esta idea de que en 5 minutos te explico todo el proceso, ¿no? Claro. Igual que en 5 minutos tenés la Revolución Rusa, la Revolución Industrial, todo eso, llega mucho más que una clase de historia. Entonces, a veces lo que nos pasa con estos estos elementos de difusión, ¿no?, es que después en las clases tenemos que deconstruirlos, digamos, claro, ¿no? Porque eso queda. Entonces siempre te aparece un estudiante que dice, pero a mí yo vi que en realidad Uruguay es una invención de los ingleses. Y vos tenés Dejen que ir de confundir por medio de TikTok, les pido por favor. Claro, que capaz que está bueno a veces eso. No, difundan bien. Porque también están videos en YouTube que igualmente sí son bastante informativos, con ilustraciones y cosas así, pero tendrían que fomentar esto. Bueno, esto es un resumen también. Lo que está bueno es seguir como acudiendo a distintas fuentes, informándose, o sea, no quedarse solo con eso. Claro, yo personalmente, que fui profesora de didáctica, o sea, formadora de profesores durante 20 años en el IPA, siempre les enseñé a los estudiantes que esto no hay que ponérselo en contra, es decir, uno tiene que decir no a las redes, igual que antes no dijo no a la televisión, no a nada. No a Wikipedia. Claro, no a Wikipedia, ahí está. No, sí a todo, pero siempre conversándolo, discutiéndolo con la intervención de los docentes y demás, ¿no? Es muy difícil, perdón que te interrumpa, pero no. Es muy difícil también ir contra una tendencia que en los manuales escolares, liceales, durante mucho tiempo prevaleció y se repitió, y hacemos prácticas que no nos damos cuenta, pero que son tremendas. Por ejemplo, jurar la bandera un 19 de junio, eso solo se explica por la ley durante el gobierno de Valdomir en medio de la Guerra Mundial. No tiene ningún sentido, la bandera uruguaya no tiene nada que ver con la bandera artiguista. Y no tiene nada que ver con Artigas. Pero sin embargo eso quedó congelado. Entonces hay también, antes que las redes y que los medios y que los debates y lo demás, el propio sistema educativo que deliberadamente consideraba que por allí tenía que ir la formación, ¿no? Tenemos un comentario para ya ir cerrando la columna, una invitación. Podemos escuchar, por supuesto. Sí, tengan lo atención. Que querés presentar primero. Sí, nosotros vamos a escuchar ahora al historiador Nicolás Dufaux, que hizo junto con Ana Frega. Nicolás Dufaux también es profesor titular en la Facultad de Humanidades, un gran historiador, hicieron la curaduría de una muestra que se inaugura hoy a las 18 horas. Después informamos porque va a haber visitas guiadas también. Dale. Y la exposición se divide en dos grandes ejes. Uno de esos ejes se titula Acontecimientos y protagonistas y tiene a su vez 3 divisiones, una vinculada a el proceso de ocupación luso-brasileña, la formación de la Cisplatina y también los antecedentes de los acontecimientos de 1825 con los intentos revolucionarios de 1822 y 1823. Después hay un eje vinculado a los procesos que van desde el desembarco de los levantamientos armados a partir de abril de 1825 y qué es lo que ocurre, sobre todo en la guerra o durante el clima de guerra a lo largo de 1825 hasta la declaración de guerra del Imperio del Brasil en diciembre del 25, y una tercera parte dedicada a la Asamblea de la Florida, al carácter legislativo de esa asamblea y a la aprobación de algunas de las disposiciones o algunas de las leyes fundamentales que se conmemoran todos los 25 de agosto de cada año en Uruguay. Y por otro lado, hay una parte o un eje dedicado a las conmemoraciones y a las representaciones de 1825, en el que tomamos algunas fechas emblemáticas como hitos, pero no nos concentramos solo en las fechas, sino que a su vez también, Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Sí.
Ahí se toman los procesos, que es lo que va a contener esa segunda parte de los procesos conmemorativos que recién señalábamos, y además una prospección también de cómo este bicentenario invita a pensar el futuro, ¿no? Por eso el título que elegimos hoy, Un bicentenario para el futuro, está de alguna manera impregnada por ese que nos proponían los curadores de esta exposición, que se inaugura hoy, 20 de agosto, 18 horas, la Casa de Rivera, Museo Histórico Nacional, que queda en la calle Rincón 437, Rincón y Misiones, que vale la pena ver, y ahí participaron en la curaduría, dijimos, Ana Frega, Nicolás Dufo, y el director Andrés Aspiros, y un magnífico equipo, además de un gran director, un magnífico equipo que tienen de preservación documental, de recuperación, de modernización del Museo Histórico como historia pública. Andrés además es historiador. Pero entonces, la invitación queda hecha, y queda hecha también de que el 25 de agosto, ese día, va a haber una visita guiada por los historiadores a las 13 horas y a las 15. Así que se pueden acercar y tener y de paso hacerle preguntas, que a ellos les encanta. ¿Es cualquiera sin de inscripciones ellos. previas? No, es tiene libre, inscripción. entrada libre, y se va y se disfruta, y si preguntan, mejor. Creo que para cerrar, pero me parece que es importante esto de las fechas redondas, ¿no? Y de los festejos y de las celebraciones y las conmemoraciones, que ayudan también a traer al presente algunos temas que uno normalmente, salvo incluso a veces hasta los que nos dedicamos un poco a la historia, decimos, pero qué bodrio esto, no, yo qué sé, aquello, la independencia, de no sé qué, de la Florida, enseguida a uno le viene el cuadro del desembarco, Blanes, no sé qué, esto, lo otro. ¿A quién le importa a esta altura? ¿A quién le interesa? Entonces, cuando se presentan estas oportunidades y tenemos además la suerte de contar con historiadores de mucho nivel, de gran como talla, ustedes, digamos, ¿no? No, como los que acabamos de nombrar, y de invitar a participar en este espacio a través de sus reflexiones, es una oportunidad también para, revisitar estos temas con miradas actualizadas, con debates interesantes, ¿no? Como esto de decir, pero ¿qué pasaba mientras nosotros estábamos en esto? ¿Qué pasaba en la región? ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Qué pasaba en Europa? A ver, ¿por qué se tomó esta decisión y no otras? Pero se podían haber tomado otras, entonces había como un menú ahí, ¿no? De opciones, y finalmente, se decantó por este proceso independentista, pero mostrar un poco también la complejidad de los procesos, ¿no? Me parece que es una oportunidad. Porque eso además es lo que da más agencia y sentido. Cuando uno piensa el presente y el futuro, quizás hoy la soberanía no la tenemos que pensar en los mismos términos que hace 200 años, donde había un concepto más político. Pero uno piensa y dice, la soberanía hoy, ¿cómo la pensamos desde la necesidad de los recursos naturales, desde preservarse, insertarse en este mundo, y ya la idea de nación como constructora de la identidad, necesita ser revisitada, ¿no? Y no hay que tenerle miedo, ¿no? La gente tiene como pánico a veces de, cambiaron. Yo me acuerdo de la polémica cuando hicieron una versión del himno nacional cantado de otra manera. ¿Y por qué no? ¿No? ¿Por qué no actualizar lo que nos representa, ¿no? No dejarlo congelado y que responda realmente al presente con miras a proyectar en el futuro. O sea, todo eso tiene que estar para que tenga sentido, para que ayude. Si no, nos dice poco si no lo pensamos en términos de revisitar independencia y soberanía en otros términos, ¿no? Un bicentenario para el futuro, la nueva entrega de Historia en Problemas, y el gustazo de recibirla siempre, Mónica Marona, Emma Zaffaroni. Gracias por estos minutos. Seguiremos hablando de este tema igual. ¿Cómo no? Seguimos hasta la próxima, entonces. Nos reencontramos en 15 días.